apreciar que Julián Carrillo creó una familia de instrumentos, grupos de instrumentos, con características muy específicas. El día de ayer la doctora Ader nos mostró una diversidad de instrumentos que se crearon desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, instrumentos mecánicos, pero en ese conjunto de instrumentos Julián Carrillo tiene su propia propuesta. Él aporta algo interesante a esta historia de, yo no diría perfeccionamiento de los instrumentos musicales, sino enriquecimiento de los instrumentos mecánicos, en vísperas, en el umbral de la creación de los primeros instrumentos electrónicos. Estos instrumentos mecánicos son únicos. En este momento no hay un inventor que esté proponiendo grupos de instrumentos musicales con estas características. En ese sentido es único, y el patrimonio de Julián Carrillo que nos deja a los potosinos, a los mexicanos, a la humanidad, es un patrimonio material que está en estos instrumentos que existen, que se resguardan en el sistema cultural de la ciudad capital de San Luis Potosí. Me gustaría mostrar primero unas cartas que encontré de un laudero que convivió con Julián Carrillo y que a través de las cartas se puede ver la estrecha relación que tuvo con el compositor. Y esto es muy importante entre laudero y compositor porque finalmente el instrumento musical es la transposición de la música al objeto y es como el compositor va a manifestar su música, en el caso de música instrumental. Entonces aquí se puede ver la estrecha relación que había entre ellos y también pues el ingenio que había por parte de los dos. Estas cartas pertenecen a Baudelio García y empiezan a redactarse el 1 de julio de 1924. Voy a tomarme la libertad de leer porque pues son documentos, es correspondencia y me parece muy importante para que se sienta también el espíritu del laudero para trabajar de hombro a hombro con Julián Carrillo y también para que se vea el respeto que le tenía el compositor. Entonces, la primera y la que empieza a forjar esta historia dice así: forjé provisionalmente un diapasón de guitarra con medios trastes, es decir, un tono lo divide en 4 trastes en vez de 2. Y si viera usted qué bonitos acordes salen y sin relación con los conocidos, le digo que se palpan muy bien. Quiero con mayor detenimiento hacer una guitarra y ponerle los trastes con alambres rojos y blancos para ver qué se toca. Creo que con esto aumentan el número de acordes cuando no hago uso de notas conocidas como fa natural, fa sostenido, sino en los cuartos de tono. Viera qué bonitos acordes, tanto asonantes como disonantes salen. Creo que un fuerte en armonía sacaría grande provecho. En eso quiero desocuparme un poco para hacer la guitarra con cuartos de tono. La relación o el acercamiento directo que tuvo Carrillo con la guitarra fue a través del compositor y guitarrista también, Rafael Adame. Se conocieron en el Conservatorio Nacional de Música y Carrillo invitó a Rafael Adame a formar parte del primer grupo 13. Rafael Adame también fue compositor y se dice que fue un espléndido guitarrista. Desafortunadamente la música de Rafael Adame no se conoce. A raíz de este encuentro solicitan la realización de una guitarra al luthier tapatío Baudelio García, y Carrillo, la solución que a él se le ocurre para realizar la guitarra es poner entre cada traste un traste intermedio. Es decir, antes había un traste, ahora hay 2, como podemos ver en la figura. En la imagen se muestra el número 4. Este es Baudelio García y este es Rafael Adame. Debo decir que Carrillo solo compuso para guitarra en cuartos de tono, guitarra en tercios de tono, una guitarra séptima, la cual él llamó guitarra Carrillo, guitarra séptima en tercios de tono, y para guitarra normal, guitarra en semitonos, que es lo que yo interpretaré más adelante, 2 pequeños preludios que tiene para guitarra. O sea, la instrumentación del concertino consiste en 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, un corno inglés, 2 fagotes, 4 cornos, 2 trombones, un trombón bajo, tuba, arpa, timbales, tam-tam, triángulo, violines, viola, violonchelo y contrabajo.
y un pequeño ensamble mixto microtonal compuesto por los siguientes instrumentos: violín, violonchelo y guitarra en cuartos de tono, octavina en octavos de tono y arpa y corno francés en 16avos de tono. La octavina es el instrumento que se encuentra en la parte del medio, que tiene un brazo muy largo, como podemos observar. Este instrumento fue creado por Carrillo y el luthier José María Torres. Se trata de un cordófono grave con caja armónica trapezoidal de 3 cuerdas, capaz de producir octavos y cuartos de tono. Es el corno 16avos, que es un corno de émbolos, también creación de Julián Carrillo. Encontré este corno metamorfoseado por Carrillo y me hizo pensar en dos instrumentos que analicé en el Museo de la Música de París, que fueron los primeros cornos que no tenían arillos intercambiables. El corno fue un instrumento muy usado, su nombre es corno francés, porque incluso el Conservatorio de París crea una rama de música dedicada solo al estudio de corno francés en el siglo XIX. Y fue una ciudad que impulsó mucho los cambios en los instrumentos musicales hasta como los conocemos ahora. Y entonces presento este que es de Carrillo, que está en la parte superior izquierda, y estos dos que están expuestos en el Museo de la Música de París por ser los primeros cornos que no usaban arillos intercambiables, sino que todo lo metían al mismo instrumento y lo trataban de sintetizar en el mismo instrumento. Yo no sé cómo podían tocar algo así tan complicado. La mayoría de las veces Carrillo muestra el desenvolvimiento de las escalas dejando oscilar un intervalo y entonces llenándolo de forma microtonal. Así presenta una y otra vez en cuántos intervalos pequeños es capaz de descomponer una tercera. En las nuevas posibilidades armónicas, lo que permitiría la microtonalidad no está interesado. Así son todos los tempranos instrumentos de sonido 13, instrumentos melódicos. Toda la vida del maestro Carrillo se ha destacado, o se destacó, perdón, más bien dicho, por siempre estar estudiando, siempre estar investigando y siempre estar buscando muchísimas cosas. En la práctica tenemos instrumentos y composiciones que nos producen los 16avos de tono, tenemos las arpas, tenemos los pianos, uno de los pianos, y en el contrabajo también podemos hacer 16avos de tono. Para esto, obviamente, hay que modificar y construir nuevos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, como las flautas. Cuando yo tuve la flauta del maestro Carrillo, pues tenía algunas cuestiones que ya tuvimos que modificar porque era un poco incómoda para tocar. Y sucesivamente, ahorita en la actualidad, pues ya hay más instrumentos, pero lo que sí necesitamos es todavía mucho más información, porque hay muy poca información. Yo desde que tengo mi mundo musical, hasta ahorita no dejo de tocar. Y si no estoy haciendo un proyecto, estoy haciendo otro. Y si no, estoy haciendo otro. A tal grado que, como te acabo de comentar, ¿no? Tenemos arpas, tenemos esto, tenemos guitarra. Hemos hecho un montón de cuestiones, hasta lo que le dicen campanas, como cortinas. Hasta hicimos cortinas en lo que se les llama cuartos de tono. O sea, un 24avo de duple. Esa no sé dónde había acá. O sea, ¿qué hemos hecho? Y voy a seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me comentaba Mauricio que había un oboe en cuartos de tono aquí, si yo conozco todos los instrumentos de Carrillo y te sé cuáles son y cuáles faltan incluso, ¿no? Aquí yo he visto que faltan algunos. Entonces, cuando me dice Mauricio que está el oboe en cuartos de tono, dije, oye, yo no sabía de eso, sino ¿desde cuándo yo ya tendría un oboe en cuartos de tono? Entonces, y además me hubiera comentado Lolita. Yo ya vi el oboe y creo que quedó en experimento, ¿sí? Porque tiene una perforación, pero no tiene la maquinaria ni tiene nada. No sé si estuvo todavía en experimento. Pero todo ese tipo de cosas son posibles. La cosa es que tienes que tener tiempo para investigar, ¿sí? Pero si nosotros mismos nos tenemos que auspiciar, va a estar complicado. Aquí el problema, ¿sabes qué es? Que Carrillo dejó muchísima obra. Y para que él pudiera haber hecho esto, necesitaba 3, 4 vidas. Desgraciadamente nada más tuvo una.
En esta demostración, traté de demostrar una secuencia en cuartos de tono y demostrar la distancia que hay entre un tono y otro, ¿no? Por eso se hacen esos deslizamientos. Bueno, el sistema del sonido 13 nos vamos a guiar a través de números. Son los números que tenemos aquí. Esta arpa está en 16avos de tono, como ya hemos dicho. Entonces, digamos, esta cuerda de aquí que nos marca el 0 sería el do central. Del do central nos pasaríamos hasta el re, que sería el número 16. Debido a que está en 16avos de tono, entonces, digamos, cada cuerda sería un 16avo. Y esta es la distancia de un do natural a un re mayor. Digamos, lo que sería el sonido que corresponde al do sostenido sería el número 8. Entonces, en el sistema tradicional, de do a re solamente existe este sonido, que sería do sostenido y re. Pero Carrillo mencionó que no solamente existe un tono entre el do y el re, sino que existen 16 sonidos, que son todos estos de aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, este que sería el do sostenido, pero también podemos escuchar y ver aquí los cuartos de tono. O los octavos de tono, por ejemplo. Y después de los octavos de tono serían los 16avos. Y así nos podemos ir hasta el siguiente do. Esto sería una llamada octava. Aquí tenemos otro registro más, que sería una octava arriba, una más aguda. Tenemos los mismos registros, los números, que llegan hasta el número 95, y después se repite otra vez el 0. Por eso se dice que hay 96 sonidos en una llamada octava, de 0 a 0. En este caso, la regla solamente nos indica los números pares, que serían, en este caso, los octavos de tono. Y de este lado tenemos el mismo registro numérico, pero las frecuencias son graves. Bueno, este es el monocordio. Este es el carro que va tensando la cuerda. De la manera que se tensa, va produciendo el sonido de cada cuerda. La regla tiene los números que corresponden a cada cuerda. Entonces, lo único que se tiene que hacer es mover el carro a la cuerda que se quiere para poderlo afinar. Como vemos, los números llegan también hasta el número 95 y se repite otra vez el 0, que sería esta cuerda de acá. Aunque tenemos dos registros, es la misma cuerda, entonces al afinar este registro se está afinando este de acá. Este monocordio también es invención del maestro Oscar Vargas. Muy complicado. Yo te voy a ser honesto, este tipo de arpas son instrumentos muy padres, pero la realidad necesitas una dedicación sumamente esmerada. Así que tienes que estar ahí por lo menos 5 horas, 4 horas diarias estudiando ese instrumento, porque es muy complicado. Desde la posición, o sea, la posición es complicada. Entonces, para que tú en esos instrumentos puedas hacer una melodía o figuras rítmicas rápidas, está complicado. O sea, por ejemplo, si yo ahorita agarro y le doy a un arpista que toque algo de lo que yo toqué ayer, en una arpa de esas, le va a costar mucho trabajo. No
porque sea malo, porque sea así, sino porque es un instrumento muy complicado. Carrillo decía que el sistema temperado se basa en alterar las relaciones armónicas de los sonidos. Entonces, se vuelven prácticamente sintéticos y pierden toda la ley física del sonido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Instrumentos que produzcan estas afinaciones. Nosotros tenemos guitarras en escala de los armónicos con ciclos de 20 sonidos, ya no tienen relación con el tono ni el semitono. Yo, como flautista, he hecho flautas en ciclos de 10 sonidos, también en escala de los armónicos. Y desgraciadamente, para la investigación y todo esto, casi nunca tenemos apoyo. Si hice la marimba, si hice la flauta, si hice el arpa, si todo, tiene que ser de lo que yo gano, ¿no? Y pues hay veces que como artista es complicado y como músico del sonido 13, peor aún. Que actualmente existen 2 arpas microinterválicas. Una arpa la tiene el conjunto de percusiones que se llaman Versus 8, que radican en Morelia, Michoacán. Esa arpa es la única arpa que está terminada con cuerdas, con puentes, que se puede tocar. El año pasado se les compuso una pieza para percusiones y para arpa en microintervalos, que aún no se ha estrenado. La otra arpa es la que tiene el maestro Ángel Blanco, pero esa arpa está sin terminar, le faltan las cuerdas y los puentes. Entonces, ahí hay otra labor por hacer. Ahora, en la trayectoria que tenemos nosotros, pues hemos hecho un montón de instrumentos, ¿no? Arpas, en armónico, en escala de los armónicos, con ciclos de 100 sonidos, precisamente gracias a la obra del maestro Carrillo y al conocimiento de Óscar. No por mí, ¿sí? Sino gracias a ellos. He hecho varias flautas para producir lo que conocemos como cuartos de tono, que yo les digo un 24avo de duplo. He hecho varias guitarras con la misma afinación. He hecho una guitarra también en escala que produce armónicos, que ya no tienen relación con el tono y el semitón. Recalco, gracias al maestro Carrillo, que nos legó todo esto, y al gran conocimiento, al gran aporte que nos dio tanto Óscar como David y como Lolita, no yo. Y posteriormente, ahorita que he estado radicando en Chiapas, también ya hicimos marimbas en cuartos de tono. O sea, ya hemos hecho 2 modificaciones. Esta varilla, cuando yo tuve la flauta del maestro Carrillo, la que me dio Lolita, esta varilla venía en esta parte de aquí. Aquí venía esta varilla. Entonces, la flauta, el principal asiento es Si yo tengo la varilla aquí, la que voy a estar deteniendo es la varilla. Entonces, al momento en que yo detenía la varilla, ¿qué es lo que provocaba? Inmediatamente yo abría la perforación del cuarto de tono. Después de estar tocando 1 hora, y además es una flauta de ébano, espero que todavía ande por ahí, es una flauta de ébano que pesa muchísimo. Entonces, tenía yo que tocar así, volando. Entonces, después de estar tocando 1 hora, ya era sumamente cansado, sumamente. Y luego, ya cuando yo ya hago mi primera flauta, la modifico, yo ya hago una modificación. Cada vez le encuentro algo nuevo. Si para tocar una flauta en 12 sonidos tienes que tener una digitación más o menos buena, con 24 es más complicado. Y luego si tienes estas posibilidades de que se te aleja un poco más, entonces la que viene ahora lo voy a hacer más cerca, entonces ya tengo en mente otras posibilidades en las cuales va a ser más cómodo. De hecho, yo creo que les comentaba hace rato, ya tengo un método para flauta en cuartos de tono y ya vienen las medidas exactas y la forma en la que tú puedes modificar tu flauta. O sea, yo ahorita, tarde o temprano, uno tiene que morir, ¿no? Si yo ya no estoy aquí, queda ese método y el que agarre ese método puede modificar su flauta. Todas las especificaciones para que si tú lo agarres, ya lo puedas hacer inmediatamente. Aquí viene ya totalmente todo lo que es la flauta, viene todo lo que es la flauta y te da las especificaciones de cada una de las llaves, para qué sirven. Ahora,
Aquí ya vienen todas las posiciones de la flauta para producir lo que vendría siendo ya un 24avo de duplo, ¿sí? Lo que conocemos como cuartos de tono, que realmente es un 24avo de duplo. Ahorita ya tengo todavía más, más detallado, digámoslo yo, todo el plan de estudio para lo que es el sistema de Carrillo, desde la génesis de los sonidos hasta las leyes armónicas, leyes de física musical. Para esto yo siempre les estoy pidiendo a todos los involucrados, tanto allá en Chiapas como acá, que hay que tener un físico y un matemático y un laudero, porque así vamos a estar haciendo los instrumentos de volada, ¿no? Agarramos, yo como músico, el otro como físico y el otro como matemático, nos reunimos, pum, 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 mira que acá, vamos a sonarlo. ¿Quedó bien bonito así? El laudero, vamos a hacerlo así, asado, y vámonos. Pero esto te digo, no podemos nosotros estarnos adjudicando cosas que ni siquiera son de nosotros. Yo mandé a hacer este instrumento con el laudero mexicano Salvador Soto. Él radica en la Ciudad de México. No fue fácil encontrar a alguien que quisiera hacer un instrumento así, ¿no? Porque la mayoría de los lauderos no se arriesgan a experimentar, ¿no? Bueno, los diapasones son intercambiables. Yo puedo cambiar diapasones aquí por cuartos, por semitonos o por tercios de tono. Esta idea surgió un día platicando con el doctor José Luis Navarro, que también es amante de la música de Carrillo. Decíamos, ¿cómo se podría interpretar esta música, ¿no? Surgieron varias ideas. Primero, una guitarra sin trastes, quizá poniendo los trastes de esa manera de laúd, ¿no? Otra guitarra sin nada de trastes, solamente indicados. Y bueno, finalmente llegamos los dos a la conclusión de que sería más fácil una guitarra que los diapasones fueran intercambiables. Yo le conté esta idea a Salvador Soto, y él fue el que diseñó que tuviera, digamos, dos imanes ahí. Y finalmente es un experimento, no es un instrumento terminado. Puede haber modificaciones. Y bueno, pero sirve para tocar gran parte de la música de Carrillo. Lo más curioso es que hasta hace poco que vine al archivo, me di cuenta que Carrillo también había diseñado algo parecido. Yo no lo sabía. Entonces fue una coincidencia genial que llegáramos a esto. Y después son estudios preliminares, ¿no? Nada es definitivo. Es que se pueden hacer un montón de cosas. Y son sonidos que nunca se han escuchado. Entonces después de batallar con la gente que no te quiere hacer las teclas o que nadie me quiso ayudar a modificar una guitarra de los lauderos que yo conocía o de los que busqué, incluso en Paracho. Y no tuve más remedio que hacerlo yo mismo. Modifiqué la guitarra, me enseñé algo de laudería y estudié y fui a cursos de laudería y modifiqué la guitarra y es una satisfacción oír esos sonidos que nunca, o que si se han oído alguna vez uno mismo no los había oído. Entonces yo creo que debemos de abrirnos, ¿no?, a más sonidos y hay sonidos muy agradables. Aparentemente el microtonelismo o el sonido 13, hay sonidos que son muy extraños, pero en realidad hay sonidos que son muy, muy, muy agradables. La guitarra que les enseñaba yo de la octava dividida en 16 fracciones, es tan dulce que parece una escala modal. Les puse un ejemplo de la guitarra de Charles Longley, les gustó tanto por tan melódica, tan melodiosa,
que suena. Entonces los microtonos pueden sonar según cómo se manejen. De ahí el arte, ¿no? Que es hacerlo complejo en algo sencillo, en algo agradable, en algo estético. Decía Pitágoras, la música es la medida de la estética. Y vaya que Pitágoras manejaba el número. Y pues nos falta mucho todavía por descubrir y por manejar sobre todo, pero ahí... Y aquí tenía la oportunidad de estudiar las cartas y también los planos. Y he visto que Carrillo no solo ha inventado estos instrumentos que existen, pero muchísimos otros instrumentos muy futurísticos. Y ahí esto es muy emotivo para mí de ver una obra con tan rica, pensamientos tan ricos y divertidos. Se puede ya escribir un libro sobre los proyectos no realizados de Carrillo. Estaba verdaderamente un personaje con un espíritu muy largo.